y cuántos, con qué momento y qué oportunidad esperamos poder llevar este mensaje, esta palabra del corazón y esta palabra de la Biblia que viene del corazón de cada uno. Vamos a ver cuánto han traído su Biblia este día. Amén. Yo le invito a que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y esa es la herramienta que Dios me ha dado. Nos ponemos en pie, mis hermanos, y busquemos en nuestra Biblia. Váyase al libro de Josué. Josué capítulo 22. Vamos a dar lectura del versículo 18 en adelante. Pues te doy gracias a ti, Señor Dios y Padre Todopoderoso, por este día. Gracias por la bendición, gracias por la oportunidad. Ahora, a través de lo que vamos a hacer, Padre, bendice nuestros oídos, bendice nuestra vida, bendice nuestro corazón, bendice nuestra entrada y nuestra salida, Padre, y bendice nuestra salida. Entonces, esto lo decimos en acción a tu amado Hijo Jesucristo, que nos permite poder compartir las gracias de este día. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué capítulo 22 versículo 18, lo leemos todos, nos dice: para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los militares, de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy, si nos hemos edificado altar para volvernos de pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos u ofrendas, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz. El mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana nuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero de Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían, y vuestros hijos hacen, de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana nuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca nada acontezca que nosotros rebelemos contra Jehová, o que apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo.
Oyendo Finés, el sacerdote, y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues ¿qué no habéis intentado esta traición contra Jehová? Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Finés, hijo del sacerdote Eleazar, los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esas palabras. De alguna manera, Padre, podemos sentir tu poder. Podemos sentir cómo tú estabas en medio de esta trifulca, estabas en medio de este problema que había acontecido en tus hijos de Israel, al ver esa separación, una por medio del río. Estaban 3 de ellos a un lado y los demás estaban prácticamente en familias, congregados en todo momento. Ahora te pedimos, Señor, que esas palabras, las cuales hemos tenido la oportunidad de leer, puedan llegar a nuestro corazón y darnos el entendimiento de la misma. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. La cosa se va tornando un poco más interesante. Podemos ver cómo ahora hay un porqué se había construido se había levantado ese altar. Hay un porqué, el cual hemos podido ver a través de la palabra de Dios. ¿Cómo nos manifiestan estas 3 tribus? Yo quiero que usted se dé cuenta, hermanos, conforme a los acontecimientos. Fueron las 3 primeras tribus que recibieron sus posesiones, recibieron sus tierras, recibieron donde habitar. Esas 3 primeras tribus, ¿se acuerda alguien los nombres? Gad, Manasés y Rubén. Esas 3 tribus, ¿quién le dio esas tierras? ¿Se acuerdan? Moisés. Moisés, en la primera batalla que Moisés libró contra los amalecitas, ahí estaban los amorreos, era una tierra grandísima. Moisés, al salir del éxodo, llegó a este lugar y batalló contra ellos. Moisés hace entrega a esas 3 primeras tribus. Ahora, ellos se encontraban un poco más al lado este, de donde estaban la mayoría de sus hermanos. ¿Y qué los dividía? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dividía estas 3 tribus de las demás? El río. ¿Cómo se llama el río? Jordán. El río Jordán, muy importante. ¿Por qué? Porque el río Jordán juega un papel y desempeña una función de unidad. El río Jordán era el lugar de suministro o abastecimiento de agua. Era el lugar que tenían ellos para poder saber de que de este lado del río, el lado oeste, estaban las 3 tribus que habían sido las primeras, y del lado oeste estaban las restantes. Pues, al leer el contexto de los versículos que vimos la vez pasada, nos damos cuenta que parecía como que a la vista del hombre había sido una rebelión. Hermanos,
Siempre es bueno cuando usted ve que está aconteciendo algo en su contorno, en su trabajo, en su casa, en su vecindario. No busque, vaya y averigüe. ¿Por qué? Porque ellos tomaron al hijo de quién, del sacerdote Eleazar. ¿Cómo se llama el hijo del sacerdote Eleazar? Finés. Lo tomaron a él y tomaron a unos cabecillas de cada una de las tribus y tomaron otros príncipes para ir a investigar qué es lo que está pasando. Hermanos, el sermón que le he titulado Un lugar para testificar. Aleluya. Un lugar para testificar. Hermanos, ¿qué cree usted que es este lugar? Es un lugar también para testificar. Un lugar donde llevamos la palabra de Dios. Un lugar donde se reciben los testimonios de Dios. Un lugar donde se manifiesta el poder de Dios. Un lugar donde se restauran, se levantan las almas. Un lugar donde te da una oportunidad de que si vienes cansado, trabajado, golpeado, enfermo, Dios te hará descansar. Es un lugar tan maravilloso que el Señor ha creado en los diferentes lugares de colonias, en las diferentes ciudades, para que usted se congregue y sienta ese amor espiritual, sienta esa convivencia de la comunión de Dios con cada uno de nosotros. Este es un lugar espiritual. Y este lugar, hoy nosotros podemos ver, cuando hablamos de un lugar para testificar, ¿qué significa testificar? Darle testimonio, darle a Dios lo que es de Dios. Hermano, no se quede con nada. ¿Qué significa? Hoy todo lo que tienen visto, vengan a dejarlo aquí. Aleluya. Ay, sí, pastor, hasta ya no llegamos. Ay, Dios. ¿Por qué? Porque vamos dándonos cuenta. ¿Cuándo creen que es maravilloso estar en la casa de Dios? Es maravilloso estar en un lugar para testificar. La palabra de Dios, en el contexto, cuando le damos lectura, nos dice, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Quiero que leamos hasta el versículo 20, hermanos. Y dice: si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Versículo 20 nos dice: no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino, amén, hermano, ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. ¿Qué es lo que quiero llamarle su atención? Yo quiero que usted pueda ver cómo ellos ya habían tenido una experiencia amarga. ¿Qué dije? ¿Experiencia qué? Amarga. ¿Cuándo han tenido una experiencia amarga? ¿Verdad que piensan 2 o 3 veces volver a hacer eso mismo? Eso es lo que estaba pasando con el pueblo. Ya habían tenido una experiencia cuando Jehová Dios le había dicho que no tomaran del anatema, de lo que destruyeran, sino que todo se quemara, todo se dejara. Y este hombre acá había tomado hacia lo escondido para ellos. Ellos se recuerdan claramente ese acontecimiento. ¿Y qué es lo que le hace recordar ese acontecimiento? Digan, la ira de Jehová. Hermano, ¿cómo Dios castiga? Nadie sabe. Algunos dicen que no es ni castigo, otros dicen que es reprensión, otros dicen que es lo que al que él ama corrige. Hermanos, algo hace cuando hacemos lo indebido.
¿Cómo lo quiera tomar usted? Que la gloria siempre sea de Dios. Pero vemos claramente cómo estos versículos se manifiestan. ¿Por qué? Porque cuando la palabra nos está diciendo para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se airará él contra toda la congregación. Ellos pensaron que estas 3 tribus se habían apartado de Dios. No se habían apartado, sino que habían sido los primeros en tomar posesión. Y vamos a ir viendo más adelante el por qué levantaron el altar. Y entonces, viendo ellos de que les quedaban sus familiares al otro lado del río. ¿Por qué? Porque a este lado estaban las 3 tribus, al lado este, el río los partía prácticamente. Tenían ellos que hacer una travesía mayor. No olvidemos ese río. Dicen que durante los tiempos de afluencias es enorme. Y la correntada pasa llevando lo que se le ponga enfrente. Entonces, ellos tenían un obstáculo. Y el obstáculo era el río. Y lo que ellos no querían era perder la comunión con Dios. Diga comunión con Dios. Es la que muchos de nosotros perdemos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque a muchos nos queda la iglesia el solo cruzar la calle. A algunos le queda a la iglesia unas 2 o 3 casas. Otro le queda a la iglesia a una colonia. ¿Qué significa? Perdemos la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nos sentimos de que estamos lejos y no queremos acercarnos al Señor. Y estas palabras lo podemos ver bien claras cuando se manifiestan los sueños, hablándoles a ellos que podría venir la ira de Jehová contra toda la congregación. ¿Por qué? Manifestando todos los pensamientos y todas las visiones y todos los acontecimientos que habían acontecido. Versículo 19 nos dice: si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová. ¿Qué le estaban demostrando? Bueno, si usted cree que aquí no hay producción o aquí no era buena la tierra, vénganse para acá. No era eso, hermanos. Le voy a decir algo. Todo lo que Jehová toca queda bendecido, hermanos. Amén. Y esa tierra ya había sido tocada por el poder de Jehová Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahí se desarrolla una batalla inmensa. Pero ¿sabe qué? Esa era parte de la tierra prometida que Jehová Dios tenía para su pueblo. Y Él lo entregó a cada uno de ellos. Él les hizo poder recibir esas tierras y poder vivir y habitar en ellas. Entonces, esas 3 tribus se empiezan a repartir. Empieza la tribu de Gad, empieza la tribu de Rubén, y más arriba, al lado norte, está la tribu de Manasés. Y ellos empiezan a vivir en todo ese lugar. Pero ellos sintieron la necesidad de alabar y glorificar a Dios cuando dicen amén. Amén. Eso es lo que usted debe sentir en todo momento. No pierda ese gozo de alabar a Dios. No deje que un trabajo, ¿qué fue lo que dije? Lo aparte de la gloria de Dios. No deje que su esposa o su esposo, si tiene esposo, lo aparte de la gloria de Dios. No deje que la familia o los hombres o los amigos lo aparten de la gloria de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que cuando tú quieres alabar a Dios, busca cómo alabarlo, hermano. No hay excusa para no alabarlo. Miren que a veces estoy en el trabajo y a mí se me olvida que estoy en el trabajo y estoy silbando alabanza. De repente dicen una, ¡ay, qué chiva esa alabanza! A mí saben que alabanza algunos. ¡Qué bonita canción! Dice. ¿Pero qué es? La gloria de Dios se manifiesta donde tú estés. ¿Por qué? Porque lo que Dios toca queda bendecido, hermanos. Y esas tierras todas estaban bendecidas. Mas la palabra de Dios en el contexto, cuando nos dice que si ellos pensaban que esa tierra tenía posesión inmunda, o sea que no era buena, estaba llena de idólatras y de todas estas cosas, pásense al otro lado, vénganse de este lado. Pero no era eso, sino lo que ellos estaban viendo, de qué manera podemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque les quedaban bien lejos y todavía había el obstáculo de pasar el río. ¿Cómo lo pasaban? No sé, pero ese era un obstáculo para ellos. Más la palabra dice un poco más adelante,
y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Ellos no se estaban rebelando contra ellos. Hermano, si tú quieres alabar a Dios, alábalo donde tú estás. Si tú quieres orar, ¿quién dijo que tienes que venir a la casa de Dios o a la iglesia o al templo para orar? Si tú puedes orar en la casa, puedes orar en tu trabajo, venir al templo, perfecto, congregados entre hermanos, porque la Biblia dice, no de congregados como algunos tienen por costumbre. Entonces, es bueno venirse, pero usted lo puede hacer desde donde usted está. Pero ¿cómo lo miran los demás? Y la palabra de Dios en el contexto cuando nos dice en el versículo 20, lo leemos: no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Miren, a él y a su familia los eliminaron. Si usted tiene oportunidad, vaya hoy en la noche que esté en casa, lean el capítulo 7. Ahí habla de Acán y de la prevaricación y del anatema y de lo que... Ahí está Josué capítulo 7. Usted lo lee y se va a dar cuenta cómo estas palabras se manifestaron ¿a qué? Al recuerdo. Hermanos, nosotros tenemos en la parte de atrás un almacenamiento de datos, cosas que en momentos se nos olvidan, pero de repente vienen nuevamente y los sacamos desde atrás, desde la computadora, desde ahí del disco duro, y recordamos los acontecimientos. Mas la palabra de Dios, cuando ellos recordaron ese acontecimiento que se había sucedido, o el suceso que se había dado, les llamó a ellos la atención, les dio miedo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que dura cosa de es dar contra el aguijón, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa? No puedes pelear contra Dios. Y si ya te sacudió, ¿para qué te va a volver a sacudir, hermanos? Suficiente con lo que ya te hizo. Más la palabra de Dios, vamos allá al libro, que dice el versículo 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los militares de Israel, de los millares. El 22, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios. Miren, 2 veces lo repiten. 2 veces lo repiten. ¿Por qué? Ellos querían dejar un precedente. No hay Dios más grande que Jehová Dios. Jehová Dios de los dioses. Jehová Dios de los dioses. ¿Qué significa? Digan, estaban en la misma sintonía. Ellos no estaban que uno estaba en FM y el otro estaba en AM, no, los dos estaban en FM. Sintonía estéril, para que todos entendieran. Y la palabra de Dios en el contexto cuando nos dice en el 21 que entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses. Él sabe, hermano, Él sabe. Verdaderamente Él sabe lo que está aconteciendo en tu vida. Él sabe el propósito por qué tú has hecho lo que estás haciendo. Él sabe la condición en que tú estás. Él sabe por qué ha puesto una iglesia enfrente, por qué ha puesto una iglesia atrás, por qué ha puesto una iglesia cerca de todos los que vienen y la visitan. Él sabe claramente. Y la palabra de Dios dice en ese versículo: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses. Él sabe y hace saber a Israel. ¿Qué significa? Que los hace saber a todos ellos. Y se iban a dar cuenta que lo que ellos estaban haciendo no era nada que fuera en contra de Jehová Dios. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando llegaron? Señor, vimos a uno por ahí sacando demonios y hacer. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quién se acuerda? El que conmigo es, contra mí no es. Vaya. ¿Están entendiendo, hermanos? Dios sabe. ¿Qué significa?
que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: ay, déjalo que evangelicen, déjalo que estén haciendo las cosas. ¿Qué significa? Que han aprendido lo bueno. Y es lo que nosotros tenemos que poner en práctica, aprender lo bueno, hermano. Ponerlo en práctica, manifestarlo. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 22, un poquito más adelante, donde dice: si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. ¿Sí? Nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz. El mismo Jehová nos demanda. ¿Qué significa? Que ellos estaban mostrando claramente que no lo habían hecho con un propósito de menospreciar el tabernáculo que ya había, sino que lo estaban haciendo con el propósito de adorar al Dios de los dioses, al Dios todopoderoso, al Dios que hace los milagros, al Dios que le dio la tierra donde estaban habitando, al Dios que había peleado la batalla junto a ellos con Moisés, al Dios que había peleado la batalla junto a ellos con Josué. Eso es lo que estaban mostrando ellos, hermanos. Y lo estaban mostrando con toda claridad, porque la palabra nos dice: si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos demande. Que Dios nos demande, pues si lo hemos hecho en contra de él. ¿Saben por qué? Porque Dios conoce los corazones, hermanos. Está poderoso eso. Miren cómo habla el Señor. Hemos visto unas relaciones posibles que son comparaciones con el Nuevo Testamento, acontecimientos. Nos vamos dando cuenta cómo va hablando la palabra de Dios, que Él nos demande si fuese lo contrario. Miren, cuando tú estás en lo correcto, no hay quien lo detenga. Y tú hablas con la cara arriba y de frente, sin ofender, sin molestar, sin incomodar. ¿Por qué? Porque estás en lo correcto. ¿Y sabe qué? Dios apoya lo correcto, hermano. La palabra de Dios nos dice en el versículo 24: lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Ellos no querían que los criticaran. Ellos no querían que, al ver la ausencia de los miembros de estas tres tribus, debido a la distancia, debido a la interferencia del río, no estuvieran muy seguido yendo allá a visitarlos con el tabernáculo. Entonces ellos edificaron uno para poder tener siempre la presencia de Dios, tanto aquí como al otro lado, tanto en el este como en el oeste. La palabra de Dios nos dice: lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán. Ahí está el problema. ¿Qué había hecho Jehová Dios? ¿Qué es un lindero, hermano? Límite, una demarcación, podemos decir, algo fronterizo, algo que está separando un sector del otro, algo que está dando posesión para que cada quien sepa: pues hasta aquí llegas. Jehová Dios había puesto, dice, lindero. Jehová Dios había puesto el río de por medio. ¿Qué significa? Que parte de donde ellos estaban habitando también le pertenecía a Israel. Lo único que tenían que atravesarse cada vez que tenían que ir a visitar el tabernáculo, iban a tener que atravesarse el río. Mas la palabra de Dios nos dice que Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Y estaban preocupados. Hermanos, yo quiero que usted empiece a preocuparse. Preocúpese por la cosa de Dios. Preocúpese cuando usted no llega a su iglesia.
Preocúpese cuando usted no oye esas palabras que lo han venido animando, que lo han venido sacando de su pesar, que lo han venido sacando de su molestia, de su enfermedad. Ellos estaban preocupados, y estaban preocupados por las generaciones. ¿Quiénes son las generaciones? Los niños. Se estaban dando cuenta de que estos niños no tendrían la misma ventaja o los mismos privilegios de los que estaban del lado donde estaba el tabernáculo original. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 26: por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio. Ellos iban a edificar algo, no es para las cosas que se llevaban comúnmente dentro de lo que se hacía en el tabernáculo de adoración, que tenía lugar santo, tenía lugar santísimo, tenían sumo sacerdote, tenían sacerdote, sino que tenían un lugar como esta casa para venir a adorar a Dios. No era para quemar, cuando habla del holocausto, era para aquellos cuando venían en la remisión de pecados, traían los animales, y conforme a los animales así se hacía el holocausto. Y el sacerdote tomaba la parte de la grosura más grande, el libro de Éxodo habla de todo esto, tomaba lo que era la grosura más grande para la iglesia o para ellos, y todo lo demás lo repartían en todo lo que hacían, todas estas cosas del holocausto, esparcían la sangre para la remisión de los pecados. Era un gran ritual el que se llevaba, pero ellos no lo querían para eso, sino conforme la palabra dice: por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros. ¿Qué le quería decir? Hablemos el mismo idioma. Allá se predica, aquí se predica. Y eso es lo que estaba aconteciendo, que ellos querían un lugar para alabar a Dios, y no le era fácil de que iban a salir los de Gad, los de Rubén y la media tribu de Manasés. Crucémonos el río. No se sabe, porque yo no sé cuál es la anchura del río, y tampoco la distancia de donde estaban las ciudades de ellos a la distancia donde iba a estar cada vez el tabernáculo. No olvidemos que el tabernáculo era nómada, se movía de lugar en lugar, iban de tribu en tribu. Entonces iba a ser muy difícil para ellos. Por tanto, si vemos el entendimiento que dice el versículo 27, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros. ¿Quiénes son? Los hijos, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, hermanos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. No querían que los criticaran. ¿Por qué? Ya ustedes saben lo difícil que son los niños y la gente. La gente critica. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no vienes? O ya te hiciste del mundo, como dicen algunos. O ya te hiciste no sé qué de otra iglesia, y así. Ellos no querían que esos comentarios afectaran la vida espiritual de la familia. Y hermano, usted debe de preocuparse porque los comentarios no afecten la vida espiritual de su familia. ¿Saben por qué? Porque los comentarios destruyen. Mas la palabra de Dios nos dice, si leemos un poquito, el 28. ¿Qué dice ese versículo 28, hermanos? Nosotros pues dijimos: si aconteciera que tal digan a nosotros o nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuera testimonio entre nosotros y vosotros. Hermanos, lo que ellos querían hacer entender era lo siguiente. Cuando la palabra habla de símil es algo parecido, algo igual. Es una forma de poder describir lo que la iglesia central hace, nosotros aquí lo hacemos.
allá es grande la iglesia, aquí es pequeña. El Dios que está allá es el mismo Dios que está aquí. Ahora, ¿qué sucede? Que lo que ellos estaban mostrando era que las tribus se tuvieran la oportunidad. ¿Por qué? Porque las tribus hablaron cuidadosamente sus palabras, cómo la manifestaron, cómo la dieron, esos vocablos, el símil, algo similar a lo que está pasando allá. Lo que queremos es no perder la costumbre de alabar, no perder la costumbre de adorar. ¿A quién? Al Dios Todopoderoso, al Dios de dioses. No olviden que lo dijeron. Por tanto, vemos cómo ellos lo manifiestan y sabían que allá se hacían los holocaustos, se hacían los sacrificios, se hacían todo, pero ellos lo que querían era hacer algo que fuera casi igual, algo similar a lo que se estaba haciendo allá. ¿Para qué? Para no perder esa costumbre, para que las generaciones que vinieran siempre tuvieran la misma costumbre de alabar y glorificar a Jehová Dios Todopoderoso. Hermanos, la palabra nos dice, nunca tal acontezca, el 29, que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Ellos no tenían esa intención de ofender a nadie, ni que nadie se sintiera mal, sino que su intención era hacer lo que estaban haciendo allá, se hiciera aquí. Glorificar a Dios, alabarlo, buscarle en todo momento, instruir a sus hijos, a su familia, a todos los que se acercaran del pueblo, a entender que Él es el hacedor, Él es el que manifiesta su poder, Él es el que te ha traído desde la tierra de Egipto a la tierra prometida, a ese lugar que le había dado a cada uno de ellos. El versículo siguiente nos dice, el 30, oyendo Finés, el sacerdote, y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, y los hijos de Gad, y los hijos de Manasés, les pareció bien todo esto, hermano. Entendieron. ¿Qué es lo que entendieron? Que ellos estaban haciendo un lugar para testificar, un lugar que sirviera de testimonio a todos Israel, un lugar que les diera la oportunidad de que ellos pudieran adorar, al igual que allá, también aquí se pudiera adorar. El versículo 31 nos dice, y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, hermanos. Hemos entendido que Jehová está entre nosotros. Alábele a donde usted esté. Usted se va a ir dando cuenta que hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. ¿De qué lo libró? De la ira de Dios. Lo libró de que no le pasara así como le pasó a Acán y a su familia. Entonces, ellos habían entendido de que había un fin común, y ese fin era alabar y glorificar a Dios. El versículo 32 nos dice, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad. Y la palabra, cuando nos dice, después del acontecimiento, la explicación que se dio, ¿qué hicieron ellos? Bueno, ya entendimos, muchachos, vámonos, vamos de regreso. ¿Por qué? Ahora ellos debían una explicación a las otras tribus que estaban al lado oeste. Porque las otras tribus se iban a levantar con mano fuerte contra esas tres, porque habían tenido una interpretación equivocada. Mas la palabra de Dios en el versículo 32, cuando nos dice, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad,
Y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dijeron la respuesta. ¿Qué hicieron? Fueron a darle la respuesta de lo que aconteció. Miren, hermanos, como Jesús le dijo a sus discípulos, el que conmigo es, contra mí no es. Ahí déjalo. Que sigan predicando, que sigan llevando la bendición, que sigan preparando, que sigan instruyendo a los niños, que los sigan enseñando el camino del Todopoderoso, que sigan llevando esas palabras orales a la vida de estos jóvenes. ¿Por qué? No nos damos cuenta cómo está la situación hoy en día. ¿Qué dice el versículo 33, hermano? Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y vendieron a Dios. ¿Qué significa? Que antes no lo habían visto bien. ¿Cuándo lo vieron bien? Hasta que recibieron la explicación. Hermano, paciencia. Trate de explicar lo que está aconteciendo. Trate de que la gente pueda entender el bien que usted quiere hacer. Los hijos no entienden el bien que uno quiere hacer en ellos. Ellos lo ven de otra manera. Ay, que mi mamá mucho me pega, que mi mamá mucho esto, que mi mamá no me deja salir. Hey, hoy en día, amarrados deberían de estar en una silla. ¿Para qué van a salir si allá afuera lo agarran y nos damos cuenta de los acontecimientos? Más la palabra de Dios cuando dice, y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Ya no hablaron más, hey, vamos a deshacer. No, se calmaron. ¿Qué significa, hermano? El que pone paz en el hombre es Jesucristo. Su palabra dice, paz os dejo, paz os doy. Yo no la doy como el mundo nos la da. Y nos dice, podéis ir en paz. ¿Qué significa? Esto había acontecido. ¿Pero quién lo hizo? Jehová Dios Todopoderoso. ¿A través de qué? A través de darle las palabras a las otras tres tribus para poder expresar de que no había nada en contra de la voluntad de Dios. Hermano, cuando tú haces todo con la voluntad de Dios, todo sale bien. Todo, hasta la comida, usted no puede cocinar. Usted lo cocinó y le faltó sal, y el que viene a comerlo tenía tanta hambre que hasta salado lo sintió. ¿Por qué? Porque usted lo hizo con amor, usted lo hizo con un esmero. Más la palabra nos dice en el versículo 34, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar él, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Ellos pusieron ese nombre. Era un testimonio del acontecimiento, hermano. Ustedes saben que se iba a dar una guerra. Iba a ser difícil. ¿Cómo o con quién iba a estar Dios? ¿Con ellos allá o con los del otro lado? Por eso Dios te enseña por qué uno es hermano. ¿Saben por qué? Porque los hermanos se apoyan, porque la mano de Dios está sobre todo aquel que le teme y le busca. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la cultura de paz a todos aquellos que se gozan de la gloria. Doy gracias, Señor Dios, buen Padre Todopoderoso. Gracias por habernos hablado tanta sabiduría, Padre, y habernos instruido a través de un tema algo difícil, Señor. Pero sabemos que tú tienes la solución a cada uno de nosotros, por lo que te damos en el nombre de Pablo y Jesucristo. Pidiéndote por la sabiduría de todo momento. Aquí oramos. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.
ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.